Cuentos cortos y no tan cortos. La Virgen de Guadalupe. En sus apariciones, la Virgen María se identificó a sí misma con su nombre o uno de sus títulos y posteriormente fue conocida con el nombre del lugar donde ocurrieron las apariciones. Por ejemplo, la Virgen de Fátima, de Lourdes, etc. En varias explicaciones, la Virgen de Guadalupe debe su nombre al lugar donde se apareció, conocido como Tepeyac, que era una colina cercana a la Ciudad de México Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Guadalupe es una referencia a la advocación de la Virgen María, que se veneraba en España, específicamente a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Las dudas sobre el nombre de Guadalupe estriba en: ¿por qué la Virgen María habría escogido el nombre de Guadalupe? Un nombre español en su aparición a un indígena. Se cree que Nuestra Señora usó el término azteca, náhuatl, de Coatlaxopeu, el cual es pronunciado Coatlazupe y suena extremadamente parecido a la palabra en español Guadalupe. Coa significa serpiente. Tla, el artículo, la. Mientras opeu, su significado es aplastar. Así Nuestra Señora se debió haber referido a ella misma como la que aplasta la serpiente. La historia cuenta que un 9 de diciembre de 1531, el indígena Juan Diego, recién convertido a la fe católica, se dirigió al templo para oír misa. Al pie de un cerro pequeño llamado Tepeyac, vio una nube blanca y resplandeciente y oyó que lo llamaban por su nombre. Vio a una hermosa señora quien le dijo ser la siempre Virgen María Madre de Dios y le pidió que fuera donde el obispo, Fray Juan de Zumárraga, para pedirle que en aquel lugar se le construyera un templo. Su mensaje decía: anda al palacio del obispo, le dirás como yo te envío, para que le descubras como deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. El obispo oyó con admiración el relato del indio y le hizo muchas preguntas, pero al final no le creyó. De regreso a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez el obispo, luego de oír a Juan Diego, le dijo que debía ir y decirle a la señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo. De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar, pues allí le daría la señal. Al día siguiente Juan Diego no pudo volver al cerro pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío, pues se estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro, donde halló rosas de Castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Una vez ante Monseñor Zumárraga, Juan Diego desplegó su manta, cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada, con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Al transmitir el mensaje a los líderes de la iglesia en ese momento, Juan Diego describió a la Virgen usando palabras náhuatl, el idioma indígena local. Cuando los líderes de la iglesia escucharon el nombre Guadalupe, lo asociaron erróneamente con la advocación mariana española de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que era muy venerada en España en esa época. A pesar de esta confusión en el nombre, la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe, impresa en la tilma de Juan Diego, se convirtió en un poderoso símbolo de fe y devoción en México. La devoción hacia la Virgen de Guadalupe se extendió rápidamente entre la población indígena y española y el santuario dedicado a la Virgen en Tepeyac se convirtió en un importante centro de peregrinación. Hoy en día, la Virgen de Guadalupe es considerada la patrona de México y de toda América. Su imagen es venerada en todo el mundo y es un símbolo de unidad y devoción para millones de católicos. La Virgen de Guadalupe es reconocida por su papel en la evangelización de América y por su mensaje de amor, compasión y protección maternal para todos sus hijos.
Sin embargo, el significado y la importancia de la Virgen de Guadalupe trascienden su nombre y se centran en su mensaje espiritual y su papel como madre y protectora de todos sus devotos. ¿Qué opinas sobre el origen del nombre de la Virgen de Guadalupe? Déjanos tu comentario. No olvides suscribirte y dejarnos un like, eso ayudaría mucho al canal para que más personas conozcan más de estas historias. Apóyanos compartiendo nuestros videos. Y entra a nuestro canal, tenemos más historias que seguro no sabías. Muchas gracias por vernos. Fin.